¿Alguna vez te has dado cuenta de que, a pesar de haber comido un yogur desnatado que creías saludable, el azúcar en sangre te subió igualmente? ¿Te resulta familiar esta situación, verdad? Hoy no hablaremos de dietas complejas ni de términos confusos. En su lugar, de forma sencilla, como si charláramos entre vecinos en la cocina, vamos a desglosar 5 grupos de alimentos que conviene limitar si tienes diabetes tipo 2. Y te prometo que, después de nuestra conversación, verás los pasillos del supermercado con otros ojos. Imaginemos por un momento nuestro organismo como un horno. La comida es la leña. Algunos tipos de leña, como la de abedul seco, se encienden al instante, dan mucho calor y se consumen rápidamente. Esos son los carbohidratos rápidos. Otros, como la leña de roble densa, arden despacio y de manera uniforme, proporcionando un calor estable. Estos son los carbohidratos lentos. En el caso de la diabetes, nuestro horno funciona de una forma particular y no tolera los picos bruscos de calor. Nuestra tarea es aprender a echarle la leña adecuada. Bien, empecemos con nuestro primer punto. Este es, probablemente, el enemigo más astuto y extendido del bienestar para las personas con diabetes. Estamos hablando de las bebidas azucaradas. ¿A qué me refiero? A esos refrescos de todos los colores del arco iris, a los atractivos envases de zumo, e incluso a los tés fríos embotellados que tanto apetecen con el calor. Uno podría pensar, ¿qué tiene de malo un simple vaso? Es solo líquido, al fin y al cabo. Pero precisamente ahí reside la trampa principal. Hagamos un sencillo experimento mental. Imagínese que se sirve un vaso de agua pura. Ahora, coja el azucarero y ponga en ese vaso una cucharadita de azúcar. Luego, una segunda, una tercera, cuarta, quinta, y a veces incluso una sexta. Lo remueve. ¿Se bebería usted esa agua tan empalagosa? Lo más probable es que no. Pues bien, precisamente esa es la cantidad de azúcar que contiene un vaso promedio de Coca-Cola, limonada, o incluso un zumo de manzana envasado que, aparentemente, es saludable. La única diferencia es que se le añaden colorantes y saborizantes que enmascaran esa dulzura. Nuestro organismo está diseñado de tal manera que el azúcar de los líquidos se absorbe de forma prácticamente instantánea. No requiere digestión. Es como echar gasolina a una hoguera. Se produce una llamarada repentina y potente. De la misma manera, el azúcar de la bebida pasa inmediatamente a la sangre, provocando un pico brusco de glucosa. Para nuestro páncreas, que ya de por sí trabaja con esfuerzo, esto es un verdadero golpe. Pero espere, dirá usted, el zumo se hace de fruta y la fruta son vitaminas. Y es una observación muy acertada. Pero hay un matiz importante. Cuando comemos una naranja entera, no solo obtenemos el zumo, sino también la fibra, es decir, las propias fibras de la fruta. Esta fibra, como una esponja, ralentiza la absorción del azúcar. Sin embargo, cuando de una naranja se hace zumo en una fábrica, toda esa fibra beneficiosa, esa esponja, simplemente se desecha. Lo que queda es, esencialmente, agua azucarada con vitaminas. Sí, las vitaminas son buenas, pero no anulan el impacto en el nivel de azúcar. Así que, la primera y más simple regla es, si tiene sed, beba agua pura. Si desea algo de variedad, añada al agua una rodaja de limón, de pepino, unas cuantas bayas o una ramita de menta. Es delicioso y absolutamente seguro. De acuerdo, pasemos ahora al segundo punto de nuestra lista. Y aquí hablaremos de esos alimentos que son la base de la dieta de muchos de nosotros. Son cosas que comemos casi a diario. El pan blanco, el arroz blanco y ese suave puré de patatas. A primera vista, ¿qué podría tener de malo? No son dulces ni pasteles, al fin y al cabo. Son alimentos saciantes, a los que estamos acostumbrados. Pero para nuestro organismo, sobre todo si padecemos diabetes, estos alimentos se comportan casi como una cucharada de azúcar. Volvamos a nuestra analogía del horno. Si las bebidas azucaradas son como la gasolina que arde al instante, el pan blanco, el arroz y la patata son la pólvora. También se queman muy
muy rápido, provocando un pico de calor intenso y repentino. Es decir, un aumento drástico del azúcar en sangre. ¿Por qué ocurre esto? Todo reside en su procesamiento. Tomemos, por ejemplo, un grano de trigo. Tiene una cubierta externa dura, el salvado. Esta capa es rica en fibra y actúa como un freno natural, ralentizando la absorción de carbohidratos. Pero para obtener esa harina blanca y refinada de alta calidad, todas estas capas beneficiosas se eliminan. Lo que queda es puro almidón, que nuestro organismo convierte en glucosa a una velocidad increíble. El freno natural, simplemente, desaparece. La misma historia ocurre con el arroz. El arroz blanco es un grano pulido y refinado, desprovisto de su capa nutritiva. En cambio, el arroz integral o sin refinar conserva esa capa, por lo que se asimila mucho más despacio. Con la patata, la historia es aún más interesante. En forma de puré, se convierte en la campeona en velocidad de elevación del azúcar. Al cocer y machacar la patata, rompemos su estructura celular, haciendo que el almidón esté mucho más disponible para nuestro organismo. La patata asada con piel, en cambio, es una opción mucho más segura en este sentido. Esto no significa que debamos renunciar a estos alimentos para siempre, en absoluto. Pero es crucial entender su naturaleza, y siempre que sea posible, sustituirlos por alternativas de absorción más lenta. En lugar de pan blanco, opta por una rebanada de pan integral o de centeno. En vez de arroz blanco, elige arroz integral, trigo sarraceno, alforfón o cebada. Y en vez de puré, un par de patatas asadas con su piel. Estos sencillos cambios te ayudarán a mantener el azúcar bajo control sin que sientas que estás a dieta estricta. Y ahora, llegamos al punto más interesante y quizás el más engañoso de nuestra lista. El tercer punto de nuestro programa, los productos especiales etiquetados como para diabéticos. Sí, han oído bien. Esas mismas estanterías en los supermercados que parecen un oasis de salvación. Obleas, galletas, dulces, mermeladas. Todo con ese atractivo letrero de sin azúcar, con fructosa o diabético. Parece la solución perfecta. Uno quiere algo dulce y además sin ningún daño. Pero, lamentablemente, en la mayoría de los casos, no es más que una astuta estrategia de marketing. ¿Dónde está el truco? Lo más común es que en estos productos, el azúcar normal, sacarosa, se reemplace por fructosa u otros edulcorantes, como el sorbitol o el xilitol. Durante mucho tiempo, se creyó que la fructosa era una alternativa excelente, ya que su asimilación apenas requería insulina. Suena ideal, ¿verdad? Sin embargo, estudios recientes han revelado la otra cara de la moneda. En primer lugar, nuestro organismo procesa la fructosa de manera muy diferente a la glucosa. Esta se dirige directamente al hígado. Y si la cantidad de fructosa es elevada, el hígado, sin saber qué hacer con ella, comienza a transformarla en grasa. Esto puede derivar en hígado graso, una condición que solo empeora el curso de la diabetes. En segundo lugar, las calorías. Una oblea con fructosa contiene aproximadamente las mismas calorías que una oblea normal. Además, la harina de trigo refinada con la que se elabora se convierte en glucosa en la sangre con la misma rapidez. En resumen, al cambiar un solo componente, los fabricantes dejan sin resolver todos los demás problemas. Consumimos estos productos para diabéticos, pensando que son seguros, y a menudo comemos incluso más de lo que nos permitiríamos con un dulce convencional. Y como resultado, el azúcar en la sangre sigue aumentando, y la carga sobre el hígado también se incrementa. Por lo tanto, recuerden una regla sencilla. La sección de productos para diabéticos no es un pase libre. En la mayoría de los casos, es el mismo fast food, solo que en otro envoltorio. Si realmente les apetece algo dulce, es mucho más honesto y seguro comer un pequeño trozo de chocolate negro de buena calidad o una gominola sin azúcar, que engañarse con un paquete entero de galletas para diabéticos. Lean siempre la etiqueta y no confíen en los eslóganes llamativos de la parte frontal del envase. Ahora,
Pasemos a la cuarta categoría de alimentos, una que suele generar bastante controversia. Las frutas muy dulces y, especialmente, las frutas deshidratadas. ¿Cómo es posible?, se preguntarán ustedes, si toda la vida nos han dicho que comamos fruta, que son vitaminas y salud. Y esto es absolutamente cierto. Las frutas son una parte indispensable de una dieta saludable. Pero como en todo, aquí la clave está en la moderación y en el conocimiento, sobre todo si se tiene diabetes. Imaginemos todas las frutas y bayas en una escala. En un extremo tendríamos, por ejemplo, el pomelo, el limón, las manzanas ácidas o los arándanos rojos. Contienen relativamente poca azúcar y abundante fibra. Estos son nuestros aliados de confianza. En el otro extremo de la escala, se sitúan los campeones de la dulzura, las uvas, los plátanos maduros, el caqui, los higos o las cerezas. Contienen una gran cantidad de azúcares naturales, fructosa y glucosa. Cuando comemos un gran racimo de uvas, lo que estamos haciendo, en esencia, es ingerir una dosis concentrada de azúcar que se absorbe muy rápidamente en la sangre. No es tan drástico como un refresco azucarado, porque las frutas contienen fibra, pero para nuestro horno interno sigue siendo una madera muy caliente. Pero el verdadero campeón en esta categoría son las frutas deshidratadas, las pasas, los dátiles, los orejones, albaricoques secos, las ciruelas pasas. ¿Qué es una fruta deshidratada? Es una fruta a la que se le ha eliminado casi toda el agua. ¿Y qué queda? Exacto, azúcar concentrado y fibra. Tomemos como ejemplo las pasas. Son simplemente uvas secas. En un puñado de pasas hay tanta azúcar como en un enorme racimo de uvas frescas. Comer ese puñadito es muy fácil, ni siquiera nos daremos cuenta. Pero para nuestros niveles de azúcar en sangre, esto será una auténtica bomba. Un par de dátiles, por su efecto en el azúcar, pueden ser comparables a un dulce o una golosina. Esto, bajo ningún concepto, es una invitación a renunciar por completo a los plátanos o los dátiles. Pero debemos tratarlos no como un snack habitual, sino como un postre. Comer no un plátano entero, sino solo la mitad. No añadir un puñado de pasas a la avena, sino solo 3 o 4 para darle un toque dulce. Controlando la porción, obtenemos las vitaminas y el placer, sin crear una situación de estrés para nuestro organismo. Es preferible optar por las bayas de temporada y las frutas menos dulces, y consumir las más dulces en cantidades muy limitadas. Y por último, nuestro quinto punto. Se trata de un auténtico maestro del disfraz, un producto que acecha sigilosamente en la sección de lácteos. Nos referimos a los productos lácteos desnatados con diversos sabores y aditivos. Seguro que han visto esos vasitos de colores vibrantes. Yogures con trozos de melocotón, quesos frescos con sabor a fresa, postres 0% de grasa. Suena muy saludable y dietético, ¿verdad? La palabra desnatado ejerce un efecto casi mágico sobre nosotros. Pensamos que, al no contener grasa, el producto es beneficioso y seguro, especialmente para la línea y para el control del azúcar. Pero veamos qué ocurre entre bastidores de la producción. Cuando se elimina la grasa láctea natural de un producto, ya sea queso fresco o yogur, este pierde dos cosas importantes. En primer lugar, pierde su sabor, se vuelve insípido, vacío y sin ningún atractivo. En segundo lugar, pierde su consistencia cremosa y suave. Ningún fabricante querrá vender un producto insípido y poco apetitoso. ¿Y qué hacen entonces? Pues, comienzan a mejorarlo. Y la principal herramienta para mejorar el sabor es, por supuesto, el azúcar. Para devolverle el atractivo al producto, le añaden con mano generosa azúcar, jarabes de frutas, mermeladas y almidón para darle mayor consistencia. El resultado es una situación paradójica. Compramos un yogur con la etiqueta 0% grasa, pensando que estamos haciendo un favor a nuestra salud. Pero, en realidad, estamos consumiendo un producto que, en un pequeño vasito, puede contener 3,
4 o incluso 5 cucharaditas de azúcar. Esto es casi tanto como en las bebidas azucaradas de las que hablamos al principio. La grasa por sí misma ralentiza la absorción de carbohidratos. Al eliminarla y añadir azúcar, los fabricantes crean un producto que eleva el nivel de glucosa en sangre de forma rápida y eficaz. Esto es un doble golpe. ¿Cuál es la solución? Es muy sencilla. Elijan productos lácteos naturales sin aditivos. Es mejor comprar un yogur natural sin azúcar y con su contenido de grasa normal, por ejemplo, un 5%. Y añadirle ustedes mismos unas cuantas bayas frescas o una cucharadita de salvado. Lo mismo ocurre con el queso fresco. Así sabrán exactamente qué están comiendo y evitarán la trampa del azúcar oculto. Recuerden, la etiqueta desnatado no es sinónimo de saludable. A menudo ocurre todo lo contrario. Y ahora, el verdadero giro de toda esta historia. El verdadero problema no es la patata o el plátano en sí. El principal enemigo, el que se esconde en las estanterías de los supermercados, es el azúcar oculto. Pensamos que estamos comprando un producto dietético, como ese yogur o galletas sin azúcar. Y en realidad estamos recibiendo una bomba de carbohidratos en un bonito envoltorio. Confiamos en las etiquetas que dicen saludable o beneficioso para la salud. Pero no leemos la lista de ingredientes. Y aquí está el gran giro. Resulta que con nuestras propias manos estamos saboteando nuestra salud, confiando en el marketing en lugar del sentido común. Darse cuenta de esto simplemente cambia las reglas del juego. En definitiva, nuestro objetivo no es declarar la guerra a la comida, sino aprender a hacer las paces con ella y tomar decisiones conscientes. No se trata de prohibiciones estrictas, sino de entender exactamente qué es lo que pones en tu plato. Un simple conocimiento ayuda a controlar el azúcar mucho mejor que las dietas más restrictivas. Gracias por haber visto este video hasta el final. Si te ha sido útil y te ha ayudado a entender esta compleja cuestión, por favor, dale a me gusta y suscríbete a nuestro canal. Para nosotros es muy importante. Y ahora, una pregunta para ustedes. ¿Qué productos engañosos que se disfrazan de saludables han detectado? Compartan su experiencia en los comentarios. Ayudémonos entre todos.